Bueno, ¿ven la pantalla? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, hoy empezamos un nuevo capítulo. Hoy empezamos un nuevo capítulo. Cinemática de una partícula. Bien. Cinemática de una partícula. Bien. Bueno, como de costumbre, jóvenes, como ustedes ya saben, siempre el movimiento se refiere con respecto a un sistema inercial de referencia. ¿Qué es un sistema inercial? Un sistema inercial es aquel que se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante. Ese sistema inercial se lo va a designar con el observador O y se va a identificar como X y Z cuando está en coordenadas cartesianas y con una base vectorial que orienta el espacio I, J y K. ¿De acuerdo? Y se dice que el sistema de referencia es inercial si la velocidad es constante, si v es igual a 0 o v es una constante vectorial, o sea, es una constante magnitud, dirección y sentido. Cualquiera de estas condiciones cumple. En realidad la condición es esta, v constante, donde la constante puede ser 0, es un caso particular. Ese es un sistema inercial, es decir, no está acelerado. ¿Se entendió la definición de sistema inercial? Sí, ingeniero. Bien, ahora, si una partícula se mueve, describe una trayectoria y esa trayectoria va a ser una curva en el espacio. Y aquí se tendrá la partícula. Bien, y esta será su trayectoria. Y se identifica la partícula con un vector que nace en el origen y termina en la partícula. Entonces, si la partícula, por ejemplo, se encuentra en esta posición, el vector que identifica la partícula será este. Este es el vector posición R de t en el tiempo t. Y este es el vector posición en el tiempo t más delta t. Por supuesto, este vector será delta R. Es decir, se cumple en este triángulo vectorial, sumando vectores, se cumple que la posición en el tiempo t más delta t va a ser igual a la posición en el tiempo t más el cambio de la posición. ¿Se entiende cómo se identifica la partícula? Sí, ingeniero. Y este vector se denomina vector posición. Como la partícula en un instante dado tiene coordenadas X, Y, Z, el vector posición, R de t, se puede expresar como X como una función del tiempo en Y, más Y como una función del tiempo en J, más Z como una función del tiempo en K. Bien, es decir, se trata de un campo vectorial que a cada punto, en este caso, este campo tiene un vector que se llama vector posición que para distintos instantes de tiempo tiene distintos vectores. Entonces, a ver, para que se entienda cómo se caracteriza esto. Entonces, si esta es la partícula que se mueve, entonces este es el vector en un instante dado. Luego, cuando la partícula está aquí, este es el vector. Luego, aquí, ¿se ve el campo de vectores? Es una función, en realidad es una función vectorial.
y esto es R de t. Es un vector que siempre está en el origen y que tiene como extremo la posición de la partícula. Entonces, fíjense que si uno une las puntas de los vectores, ¿qué es lo que obtiene? Uniendo la punta de los vectores, ¿qué obtiene uno? La curva. Y esta curva se llama trayectoria de la partícula. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, una partícula, o también se llama, en muchos libros aparece con el nombre de punto material, se define como un elemento que tiene dimensiones despreciables con respecto a la trayectoria que recorre. Bien, por ejemplo, si aquí está el Sol y esta es la Tierra, que se está moviendo alrededor del Sol, fíjense, la trayectoria de la Tierra es tan grande, esta curva es tan grande, que la Tierra, por gigante que sea, es un punto material. Entonces, es un tema de dimensiones relativas, no de dimensiones absolutas. La Tierra en su movimiento alrededor del Sol puede ser considerado como un punto material. El Sol, que tiene una dimensión inmensa, ¿no? Es en términos absolutos, en su movimiento alrededor del centro de la galaxia puede ser considerado como un punto material. Por ejemplo, un camión, ¿de acuerdo? Que se mueve y se desplaza, o sea, esto no puede ser considerado como un punto en términos absolutos, pero ¿qué longitud puede tener aquí? Digamos que estos sean unos 2 metros más estos 3, 5, unos 7, 10 metros. ¿Y cuál es el ancho? 2 metros, 3 metros, 2 metros, 2,50. Entonces, y su altura, este elemento, como un todo, fíjense, cuando se mueve de aquí hasta La Paz, recorre una trayectoria de ¿cuánto? De 1000 kilómetros. Y 1000 kilómetros, comparado con esto, la distancia es mucho mayor que la dimensión del cuerpo. Entonces, a los fines prácticos, el camión en su movimiento de aquí hasta La Paz puede ser considerado un punto material o una partícula. Entonces, ¿qué es una partícula? Desde el punto de vista de la cinemática de una partícula. Es decir, es un elemento que tiene dimensiones despreciables con respecto a la trayectoria que recorre. Ahora, por ejemplo, un pistón que se está moviendo en el émbolo, de ninguna manera es una partícula, porque el tamaño del pistón es casi del mismo orden de magnitud del émbolo. Entonces, esto no es una partícula, es lo que se aproxima como un cuerpo rígido. Se aproxima como un cuerpo rígido. Ya veremos más adelante eso. ¿Se entendió la definición de partícula? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron, jóvenes, que siempre escucho la misma voz? Sí, se entendió. Sí, ingeniero, se entendió. Se está entendiendo. Por todo. Sí, ingeniero. Bien. Se está entendiendo, claro. Bueno, entonces, si ahora uno dice, volvemos al sistema de referencia, un sistema inercial, este es el observador O, X y Z, y esta es la base vectorial que define el sistema, IJK. Entonces, este sistema inercial, para que sea inercial, tiene que cumplir la condición de que la velocidad es una constante vectorial. ¿Y existe un sistema inercial en la naturaleza? Pregunta. ¿Existe? ¿Ustedes qué creen? La respuesta, jóvenes, es no existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno quisiera adoptar la Tierra como sistema inercial, la Tierra está rotando alrededor de su eje. Y además de rotar, como ya puse el ejemplo, si este es el Sol, la Tierra se está moviendo alrededor del Sol.
y se mueve con una trayectoria que no es rectilínea. Al no ser rectilínea, como rota alrededor de su eje y además se traslada alrededor del Sol, B es distinto de constante. O sea que la Tierra no es un sistema inercial. Bueno, entonces pensemos en el Sol. Y el Sol tampoco es un sistema inercial, porque aunque parezca increíble, el Sol también está rotando alrededor de su eje. Tiene una velocidad de rotación alrededor de su propio eje. Y además, si este es el centro de la galaxia, ¿no? El Sol está ubicado por aquí. Y aquí está la Tierra. Este es el sistema, este es nuestro sistema planetario. Bien. Y el Sol está rotando alrededor del centro de la galaxia. Entonces el Sol tampoco es un sistema inercial. Entonces pensemos en el centro de la galaxia. Pero resulta que la galaxia también se mueve y no se mueve con una velocidad constante. ¿De acuerdo? Es decir que en la práctica no existen sistemas inerciales. Entonces, bueno, no existen, muy bien, pero las leyes de la mecánica son solo válidas en sistemas inerciales. Entonces uno siempre refiere todo a una abstracción físico-matemática. Un sistema inercial termina siendo una abstracción físico-matemática. Físico-matemática. ¿Y con qué cumple? Simplemente que la velocidad del sistema es una constante vectorial. Y en este sistema se cumplen las leyes de la mecánica. Por eso es importante. Si el sistema no es inercial, no se cumplen las leyes de la mecánica. De la mecánica clásica. Y por tanto, como ustedes ya saben, la mecánica racional. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, entonces, ahora vamos a describir el movimiento. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es una rama de la física. La cinemática es una rama de la física. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Estudio del movimiento de los cuerpos. Bien, pero sin considerar las causas. ¿Se entiende? Sin considerar las causas. Solamente se va a estudiar el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas. Bien, sin considerar las causas. Bien, esa es la cinemática. Esa es la cinemática. Entonces, el estudio del movimiento de los cuerpos, en este caso del punto material, en este caso del punto de la partícula, sin considerar las causas que producen ese movimiento. Bien, ahora, ese estudio uno lo puede hacer considerando un movimiento unidimensional, un movimiento bidimensional y el caso general tridimensional. Uno podría definir las ecuaciones para el movimiento tridimensional y terminar, ya está, ahí terminó todo el estudio. Pero, ¿por qué? Porque el bidimensional y el unidimensional son casos particulares, ¿no? Pero es conveniente desarrollar esto, porque finalmente las aplicaciones prácticas en muchos casos son unidimensionales o son bidimensionales y en algunos casos son tridimensionales. ¿Qué significa que sea unidimensional? Que se produce en una dimensión.
O sea, el sistema de referencia es una línea recta. ¿Qué se produce que sea bidimensional? Que se produce el movimiento en el plano. Y tridimensional, que se produce el movimiento en el espacio. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, en este caso se tendrá el movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, cuando el movimiento es rectilíneo, es a lo largo de una línea recta, uniforme con velocidad constante, se tendrá el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, que es rectilíneo, pero con la condición de aceleración igual constante, y se tiene el movimiento rectilíneo general, es decir, con aceleración distinto de constante. Fíjense que siempre marco la constante como una constante vectorial. En el caso bidimensional, uno tiene el movimiento en coordenadas cartesianas, el movimiento en coordenadas polares, y en coordenadas polares uno tiene lo que se llama el movimiento circular uniforme, es decir, con velocidad angular constante, o el movimiento circular uniformemente acelerado, es decir, con aceleración angular igual constante. O el caso general, el movimiento circular general, es decir, con aceleración distinto y constante. Bien, ¿y qué más se tiene? Y se tiene el movimiento en coordenadas cartesianas, y en coordenadas cartesianas se tiene el caso en que A es una constante, o se tiene el caso general, bidimensional, ¿no es cierto? Y también se tiene como tercer caso el análisis del movimiento en coordenadas intrínsecas. Es decir, considerando el versor tangente y el versor normal. El versor tangente y el versor normal. ¿De acuerdo? El versor tangente y el versor normal. Bien. Bueno, y en el caso general se tiene movimiento en coordenadas intrínsecas, tangente, normal, binormal, en coordenadas cartesianas, X y Z, en coordenadas cilíndricas, R, tita, Z, y en coordenadas esféricas, R, tita, phi. Y en coordenadas esféricas, R, tita, phi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, ¿qué vamos a hacer durante el capítulo, jóvenes? Tienen el mapa mental en el apunte, que es esto, que aquí como es pizarra digital no me salió muy ordenado, pero bueno, ahí está. Y vamos a desarrollar ese mapa mental. Así que ese mapa mental tiene que guiarlos. Vamos a ir desarrollando cada uno de los temas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, entonces ingeniero. empezamos con movimiento unidimensional. Entonces, ¿cuál es la característica del movimiento unidimensional? Que se produce a lo largo de una línea recta, por ejemplo, esta o esta. Entonces, uno hace coincidir el sistema de referencia con la línea del movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a tener, si uno gira esto, siempre voy a poder hacer este dibujo. Entonces, y el movimiento se da en una sola dimensión. Si este es el origen, y por supuesto es un sistema inercial, y esto es X, en el instante inicial la partícula estará en el tiempo t0, la partícula estará en x0 con una velocidad v sub 0. Y en un instante t genérico, la partícula estará en la posición x con una velocidad v. Fíjense que como la dirección está definida y el sentido puede ser más o menos x, entonces la posición r de t, el vector posición que es este, esto es r de t,
coincide con x de t. En y, porque solamente tiene una componente en y. Entonces, la velocidad también va a tener un módulo según x, que será x punto de t según y. ¿Qué es x punto? ¿Ya les expliqué eso todavía? No, no nos explico. Todavía no me explicó. No, No, todavía, ingeniero. Si ustedes tienen una función y de x y aquí tienen y igual a f de x, ¿cómo se hace la derivada de esto? ¿Cómo se escribe? Como y', ¿no es cierto? ¿Y eso qué es? La derivada de y respecto de x o f'. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si ahora yo derivo con respecto al tiempo, o sea, si ahora hago la derivada de y, no con respecto a cualquier variable, sino solamente con respecto al tiempo, a esta derivada con respecto al tiempo, en vez de ponerla como prima, la voy a poner como y punto. Entonces, ¿qué es y punto? Es la derivada de y con respecto al tiempo. ¿Qué es y dos puntos? Es la derivada segunda de y con respecto al tiempo dos veces. ¿Qué es y tres puntos? La derivada de y con respecto al tiempo tres veces. ¿Se entendió? O sea que el punto no es otra cosa que la derivada de la función con respecto al tiempo. ¿Se entendió la nomenclatura? Sí, se entendió. Sí, se entendió, ingeniero. Así que ese x punto no es nada otra cosa que la derivada con respecto al tiempo. Bueno, entonces, como es la derivada con respecto al tiempo, entonces la aceleración será x dos puntos según y. O sea, esto es de x a dt y esto es la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces, según y y según y. Bien, entonces la velocidad, jóvenes, tiene como módulo de x a dt, tiene como dirección, coincide con y tiene como sentido de b más menos x. Esto coincide con x, o sea, es la dirección de x. Y esto será más o menos, o sea, positivo o negativo. Por eso es que en el caso unidimensional uno no trabaja con vectores. ¿Por qué? Porque siempre uno ya sabe que la dirección es en el sentido del eje, perdón, la dirección coincide con el eje de referencia, o es este, y el sentido o es positivo o es negativo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Y lo mismo con la aceleración. Bueno, entonces, si la velocidad, jóvenes, si la velocidad se puede expresar como de x a dt, entonces, a ver, vamos a ir siguiendo el apunte. Ya. Entonces, presten atención aquí. Diferencial de x será diferencial de t. Y si uno integra entre un x0, presten atención acá, este es el origen, y la partícula se encuentra en x0 y luego en t0, se encuentra en x0 y luego se encuentra en la posición x, en tiempo t, entonces entre x0 y x, entre t0 y t, los límites de integración dependen de la variable, de la variable que está en el diferencial, que es la variable independiente. Los límites de integración de la variable independiente. Esta integral es directa, es x entre x y x0, o sea, esto es x menos x0. Y esto será la integral de b diferencial de t entre t0 y t. O sea que la posición puede expresarse como la posición inicial más la integral de b diferencial de t entre t0 y t. ¿De acuerdo?
¿Se entendió? O sea que fíjense, la posición de la partícula es la posición inicial más el cambio, este delta X. Y este delta X se puede expresar como la integral de la velocidad en el tiempo. Bien. Ahora, X menos X0, si la partícula es esta integral. Si la partícula parte de este punto, va y vuelve, ¿cuánto vale X menos X0? Vale 0. Entonces, fíjense que aquí aparece el concepto de desplazamiento y distancia. El desplazamiento es X menos X0, o sea, es esta integral. Por ejemplo, si ustedes van a Montero, vamos a suponer que la distancia que hay de aquí a Montero es 50 kilómetros. ¿Cuánto recorrieron? 50 kilómetros. Y si vuelven, ¿cuál fue su desplazamiento? Fueron y volvieron. ¿El desplazamiento cuánto vale? 0. Porque están en el mismo punto al final. ¿Pero qué distancia recorrieron? 50 más 50, 100. Entonces la distancia será la integral de b en valor absoluto de diferencial de t, 0t. ¿Y por qué en valor absoluto? Porque claro, cuando yo voy a Montero, vamos a poner el ejemplo, cuando voy es la integral desde 0 hasta t, llegar a Montero, b diferencial de t, al ir, más la integral de t, más el t final, t', digamos, cuando vuelvo, de menos b diferencial de t. Porque cuando voy es más b y cuando vuelvo es menos b, porque es un vector. Entonces esto con esto se cancela y el desplazamiento, ¿cuánto fue? Fui y volví, partí de aquí y terminé aquí, me desplacé 0. Pero la distancia que recorrí, 100 kilómetros, 50 de ida y 50 de vuelta. Por eso es que para la distancia hay que introducir el módulo, el valor absoluto, para que sume. ¿Se entendió la diferencia entre desplazamiento y distancia? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí. Bien. Bueno, entonces, si ahora se considera la aceleración ¿qué va a hacer? Es el cambio de la velocidad en el tiempo. Esa es la aceleración media, como ustedes estudiaron en física. Y la aceleración instantánea será el límite para delta t tendiendo a 0 de delta b sobre delta t, o sea, de b a dt. Bueno, nuevamente, ¿cuál es el módulo de la aceleración? Db a dt. ¿Cuál es la dirección de la aceleración? Bueno, coincide con el eje X. ¿Y cuál es el sentido de la aceleración? Coincide con más menos X. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, como en este caso la dirección y el sentido son conocidos, uno trabaja solo con el módulo, porque es el movimiento unidimensional. Entonces, la aceleración será la derivada de b respecto de t. O sea que diferencial de b va a ser a diferencial de t. Y si ahora integro, este es el origen, t0, posición x0, velocidad a sub 0. Y en un tiempo t será b0, será b, x, b y a. Entonces, si ahora se integra entre b0 y b y t0 y t, queda que b menos b0 es igual a la integral de a diferencial de t0 por t. O sea que esto implica que la velocidad es igual a la velocidad inicial, pasando esto a este lado, más el cambio de la velocidad. Y el cambio de la velocidad está expresado como esta integral. O sea que esta integral es el cambio de la velocidad. ¿Se entendió?
Sí, ingeniero. O sea, la velocidad es la velocidad inicial más lo que cambia la velocidad. ¿Y cuánto cambia la velocidad? La integral de la aceleración. Si ahora uno vuelve a integrar, o sea, como esto es igual a dx a dt, porque la velocidad es dx a dt, entonces queda que b0 más la integral de a diferencial de t, de t0 a t, es igual a diferencial de x y paso multiplicando el diferencial de t. Ahí estamos. Y luego se integra. ¿Y cuáles son los límites? Como aquí la variable independiente es t, t0 a t. Aquí la variable independiente es t, t0 a t. Y aquí la variable independiente es x, x0 a x. Entonces, la velocidad inicial es una constante. Es un valor dado, conocido. Entonces, esto será b0 por la t entre t0 y t, es decir, t menos t0. Más la integral entre t0 y t de la integral entre t0 y t de a diferencial de t. Y esto va a ser igual a ¿quién? A x menos x0, que es esta integral. O sea que, en definitiva, se puede escribir que x es igual a la posición inicial más el cambio de posición por la velocidad inicial más el cambio de posición por efecto de la aceleración. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? ¿No se entendió? ¿No falta un dato, ingeniero, ahí? Al final. Sí, sí. Ahora se entendió. ¿Estamos? Bueno, Ingeniero, sí, ¿cuál es la pregunta? decía que se entendió, ingeniero. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que corresponde ahora? Entonces ahora, si ustedes observan aquí, vamos a analizar, la expresión anterior era que B era igual a B0 más la integral entre T0 y T de A diferencial de T. Estas son las expresiones generales. Bueno, y X es igual a X de T. Entonces, posición perdón, es igual a A de T. Posición, velocidad y aceleración. Entonces, ¿qué significa conocer el movimiento de un cuerpo o de una partícula? Significa conocer su posición, su velocidad y su aceleración como funciones del tiempo. O sea que, si ustedes conocen los vectores R de t, B de t Ingeniero, disculpe, una pequeña duda tengo. y A de t, un momento por favor, como funciones La del tiempo, integral de la aceleración, ¿por qué la integra doblemente? Eso me puede explicar, tengo esa duda, por favor. ¿por qué se integra dos veces la aceleración? ¿Por qué? Yo te hago la pregunta a vos. ¿Qué dijo, ingeniero? Disculpe. ¿Por qué la integro dos veces? Ya. Correcto. Uy. Ya, a ver, disculpa, ingeniero, ya lo entendí. ¿Ya se entendió? ¿Todo lo entendieron, Sí, ya jóvenes? lo entendí. Oh, me perdí, gracias. Ya volví a estar. ¿Todo lo entendieron? Sí. No. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. La primera derivada es la velocidad y luego la segunda es la aceleración.
Ya, entonces hay que integrar dos veces si quiero la posición. Entonces, si se desea conocer el movimiento de una partícula, hay que conocer su posición, su velocidad y su aceleración. ¿De acuerdo? Hay que conocer posición, velocidad y aceleración. Posición, velocidad y aceleración. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que conocer. O sea, ¿cuándo se dice que se conoce el movimiento de una partícula? Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿qué tiene que conocer para describir el movimiento de una partícula? La respuesta es directa, posición, velocidad y aceleración, que son 3 vectores. Son 3 funciones vectoriales, R, B y A. Ahora vamos, esta ya la vimos, ahora vamos a ver cómo es esta y cómo es esta. ¿Sí? Y son funciones del tiempo, son funciones del tiempo. Ahora, si se analiza el caso particular en que A es una constante, si A es una constante vectorial, entonces fíjense que aquí, en estas 3 ecuaciones, A es igual a una constante, es un dato. B va a ser B0 más, como es una constante, la puedo sacar, A por T menos T0. Y X de esta expresión va a ser X0 más B0 por T menos T0. Y como es una constante, integro 2 veces. ¿Y eso cuánto me va a dar? La primera vez me va a dar A por T y la segunda... Acá está A por T. A por T. Y la integral de eso, 1 medio de A por T al cuadrado. Es decir, T menos T0 al cuadrado. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Sí, ingeniero. Entonces, fíjense que conocemos posición, velocidad y aceleración. Y estas son las fórmulas que conocen ustedes de aceleración constante, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que estudiaron en colegio y lo que estudiaron en física. Y bueno, y vamos un paso adelante, movimiento rectilíneo y uniforme. En ese caso, ¿quién es constante? B es una constante. Entonces, si B es una constante, la aceleración es 0. Entonces, si la aceleración es 0, esto es 0, y esto es 0. Y esto es 0. Y estas son las fórmulas de ¿quién? De movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes. Movimiento curvilíneo. Ya, vamos a parar aquí. La clase que viene vamos a dar movimiento curvilíneo y movimiento circular y movimiento curvilíneo completo. Bien, movimiento bidimensional. Ya, es clave que estudien y avancen y me vayan acompañando. Si se dejan ganar, estamos listos. El jueves vamos a dar clases, jóvenes. Así que como es medio feriado, pero vamos a dar clases. El jueves yo voy a aparecer a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Y no se olviden de estudiar todo esto porque si no vamos acumulando fórmulas y no se entiende nada. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Nos vemos el jueves. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego. Buena clase.